¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, creció un 4.7% en el primer trimestre del 2025 y se proyecta que entre abril y junio aumente al 7.1%. El senador Rick Scott elogió la decisión de Trump de revocar la licencia que permitía operar a Chevron en Venezuela. El gobierno de Trump anunció sanciones a funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal, especialmente por la frontera con México. El gobierno interino de Siria reafirmó su compromiso de eliminar cualquier arsenal químico restante del régimen de Bashar al-Assad. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que la economía argentina mostró una fuerte recuperación en el 2025, con un crecimiento del 4.7% en el primer trimestre y una proyección del 7.1% para el segundo. Este repunte se debe al ajuste fiscal y monetario del 15% del PIB implementado por Javier Milei, que permitió estabilizar la economía tras la contracción del 2024. La acumulación de reservas y el pago de deuda redujeron el riesgo financiero, consolidando el modelo de Milei con miras a las elecciones legislativas de octubre. La economía argentina comenzó a mostrar signos de una fuerte recuperación en el 2025, con un crecimiento del 4.7% en el primer trimestre y una proyección del 7.1% para el segundo, según datos de Econométrica. Este repunte se atribuye al ajuste fiscal y monetario del 15% del PIB implementado por el gobierno de Javier Milei, lo que ha permitido revertir la tendencia recesiva y dar inicio a un ciclo expansivo sin precedentes en la historia reciente del país. El impacto del ajuste se reflejó en la fuerte contracción del PIB durante los primeros trimestres del 2024, con una caída del 5.2% entre enero y marzo. Sin embargo, la reducción del déficit permitió una gradual estabilización, con una expansión del 1.7% en el último trimestre del año. Ahora se prevé que el crecimiento del 2025 impulse aún más la actividad económica, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas de octubre. El comportamiento del indicador de actividad EMAE muestra una recuperación en V, con una caída desde los 150 puntos en agosto del 2023 hasta los 140 en abril del 2024, para luego volver a niveles de 150 puntos, esta vez con un gasto público más sostenible. Además, la acumulación de reservas por parte del Banco Central y el pago de deuda pública han permitido reducir el riesgo de una crisis financiera y avanzar hacia un plan de desinflación estructural. El modelo económico de Milei ha logrado contener la inflación mediante la reducción del intervencionismo estatal. Por ello, se espera que en los resultados de febrero del 2025, el índice de precios al consumidor alcance su nivel más bajo en más de 5 años, con un incremento mensual del 1.7%, lo que ayudaría a reducir la inflación anual del 118% al 28%. Con una caída del 75% en la inflación durante los 2 primeros años de su gestión, el gobierno de Milei busca consolidar su estrategia económica de cara al futuro. En otras noticias, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el retiro de la candidatura de su canciller Rubén Ramírez a la Secretaría General de la OEA. Peña explicó que la decisión se tomó luego de que países aliados modificaran su apoyo inicial. Peña destacó que la postulación buscaba fortalecer la institucionalidad del organismo con una gestión moderna, eficiente y basada en la solidaridad continental. A mediados del año pasado, el Paraguay tomó la decisión de presentar una candidatura para ocupar la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Esa postulación tenía un objetivo innegociable: la recuperación de la relevancia institucional de la OEA, dándole un nuevo protagonismo, que se apoyara en una gestión moderna y eficiente, que tuviera en cuenta los lazos de solidaridad y fraternidad que unen a nuestro continente.
por encima de intereses particulares y de ideologías. En esta visión no cabe la separación de pueblos hermanos por cuestiones ideológicas o coyunturales, sino solo la lucha por los valores, principios e ideales que hacen a nuestro continente tan único. La candidatura basada sobre dichos valores tuvo una gran receptividad y apoyo de muchos Estados miembros de la organización. Sin embargo, en los últimos días, y en forma abrupta e inexplicable, el Paraguay fue informado por países amigos de la región, con quienes compartimos un espacio de historia común, que modificaron su compromiso inicial con nuestro país y decidieron no acompañar finalmente la propuesta del Paraguay. El Paraguay, a lo largo de su rica historia, ha sido un país que siempre ha basado sus posiciones en dichos elevados principios y valores y no renunciará a los mismos por una elección o coyuntura particular. Analizando todos estos elementos, he tomado la decisión de retirar la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, un diplomático de dilatada trayectoria y de bien ganado prestigio, no solo regional sino mundial, para la Secretaría General de la OEA. Agradezco profundamente a aquellos países que con convicción, ideales y principios mantuvieron su respaldo a nuestra candidatura. Ratifico asimismo el compromiso del Paraguay de seguir trabajando incansablemente en la construcción de un hemisferio y una OEA en donde primen principios, valores e ideales. Esto es, de esa América, que es una, morena y alegre, en palabras de un inolvidable paraguayo. Y por otro lado, el senador republicano Rick Scott elogió la decisión del presidente Donald Trump de revocar la licencia general 41 que permitía a Chevron operar en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Scott calificó esta medida como un paso crucial para frenar el apoyo indirecto de la administración Biden al chavismo y destacó que el apaciguamiento hacia Maduro había llegado a su fin. La revocación refuerza la postura republicana de presión máxima para promover la democracia en Venezuela. El senador republicano Rick Scott celebró la eliminación de la licencia general 41, que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. La medida fue anunciada por el presidente Donald Trump el 26 de febrero, como parte de su estrategia para frenar el apoyo indirecto de la administración Biden al régimen chavista. A través de un mensaje en la red social X, Scott agradeció a Trump por poner fin a lo que calificó como un débil apaciguamiento de Biden, acusando a la administración demócrata de haber legitimado y empoderado a un abusador de los derechos humanos como Maduro. En sus declaraciones, el senador señaló que, bajo el mandato de Biden, se habían permitido concesiones petroleras a Venezuela, lo que había fortalecido a un régimen represivo y violador de derechos humanos, en lugar de presionar por un cambio democrático. Scott también advirtió al régimen de Maduro, diciendo que hay un nuevo sheriff en la ciudad y que el apaciguamiento había llegado a su fin. Con la revocación de la licencia otorgada por Biden en noviembre del 2022, Trump criticó duramente la concesión de Chevron, señalando que las promesas de elecciones libres y la aceptación de migrantes deportados no se habían cumplido por parte de Maduro, lo que permitía al régimen seguir operando con el respaldo indirecto de Estados Unidos. Esta medida de Trump responde a una postura firme contra la dictadura de Maduro y busca desmantelar las facilidades económicas que el régimen chavista ha recibido, reafirmando la posición de la administración republicana de priorizar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una nueva medida destinada a sancionar a los funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal hacia Estados Unidos, especialmente a través de la frontera con México. Según la administración, aquellos que no implementen políticas adecuadas o permitan el tránsito ilegal de personas enfrentarán severas sanciones, incluyendo la restricción de visas. Esta iniciativa forma parte de la estrategia para frenar la inmigración irregular y fortalecer el control migratorio en la frontera sur del país. El gobierno del presidente Donald Trump anunció una medida que busca sancionar a funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal a Estados Unidos, particularmente a través de la frontera con México.
La medida se dirige a aquellos que, según el gobierno de Trump, no apliquen las leyes migratorias adecuadas o implementen políticas que favorezcan el tránsito ilegal de personas hacia Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que los países deben cumplir con su responsabilidad de prevenir y disuadir el tránsito de inmigrantes ilegales, señalando que los funcionarios que faciliten este tipo de actividades enfrentarán sanciones severas, que incluyen la restricción de visas para ingresar a territorio estadounidense. Esta política es parte de la estrategia del gobierno de Trump para frenar lo que considera una invasión de migrantes ilegales en la frontera sur. La administración ha prometido llevar a cabo una operación de expulsión masiva de migrantes en situación irregular, con el fin de reducir la cantidad de personas que cruzan la frontera sin la documentación necesaria. Además, el presidente Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México para reforzar el control migratorio y garantizar que solo las personas que cumplan con los requisitos legales puedan ingresar al país. Esta medida también refleja el enfoque disuasivo de la administración en temas de inmigración, buscando presionar a los países vecinos para que colaboren de manera más efectiva en el control de flujos migratorios. Y en un nuevo golpe al crimen organizado, las autoridades de República Dominicana incautaron el martes un contenedor con 23 armas de fuego y miles de municiones de contrabando con destino a Haití. Este cargamento fue interceptado en el puerto de Aina, en Santo Domingo, y contenía fusiles de distintos calibres, ametralladoras, pistolas, más de 36.000 municiones, cargadores y un silenciador. El decomiso se produce tras un creciente foco de tensión en la región debido al aumento de la violencia en Haití, que atraviesa una crisis política y social sin precedentes. Las autoridades dominicanas destacan la importancia de estas incautaciones en su lucha contra el tráfico ilegal de armas y la criminalidad. Este cargamento, procedente de Miami, Florida, llega en un momento crítico, justo después de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, firmara un decreto en el que declaró a 26 pandillas haitianas como organizaciones terroristas. El descubrimiento de este cargamento resalta la grave situación de inseguridad que atraviesa Haití, donde las bandas criminales han tomado el control de gran parte del territorio, desestabilizando aún más el país. El flujo de armas y municiones desde Estados Unidos hacia Haití está alimentando la violencia, afectando tanto a los haitianos como a los países vecinos, como República Dominicana, que enfrenta un creciente número de incidentes relacionados con la delincuencia transnacional. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. En medio de las tensiones con China, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el país está preparado para un posible conflicto. Sus declaraciones siguieron a la advertencia china de estar lista para luchar hasta el final. En el programa Fox and Friends, Hegseth defendió el fortalecimiento militar de Estados Unidos, subrayando que China busca reemplazar su liderazgo global. En medio de la creciente tensión con China, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que el país está preparado para enfrentar una posible guerra con el país asiático. Esta afirmación se dio horas después de que la embajada china en Washington advirtiera sobre su disposición a luchar hasta el final en cualquier conflicto, sea económico, comercial o militar. Durante una entrevista en el programa Fox and Friends, Hegseth destacó que los que anhelan la paz se preparan para la guerra, refiriéndose a los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer su ejército en un contexto global cada vez más peligroso. Respondiendo a la publicación china que reaccionaba a los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump, el secretario de Defensa reafirmó que el país debe estar preparado para cualquier desafío.
Vivimos en un mundo peligroso con países poderosos que están aumentando su gasto en defensa y mejorando su tecnología militar, añadió Hegseth. Además, subrayó que China busca suplantar a Estados Unidos, por lo que la nación norteamericana debe mantenerse fuerte para disuadir posibles enfrentamientos. Sin embargo, Hegseth también señaló que a pesar de la firme postura defensiva, el presidente Donald Trump mantiene una relación cordial con su homólogo chino Xi Jinping y que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo evitar una guerra. El secretario de Defensa enfatizó que su responsabilidad es asegurar que el país esté completamente preparado en términos de capacidades militares, inversión en defensa y postura estratégica en la región Indo-Pacífico. La creciente actividad naval de China en el Pacífico ha encendido alarmas entre los aliados de Estados Unidos, quienes ven con inquietud los movimientos de buques de guerra chinos en Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Vietnam. Durante más de 3 semanas, barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación han rodeado Australia, acercándose a menos de 200 millas de Sydney y realizando ejercicios de fuego real junto a Nueva Zelanda sin previo aviso. Estos movimientos, considerados una provocación, han generado incertidumbre sobre la estabilidad en la región. China defiende su presencia, alegando que se mantiene dentro del derecho internacional y que el mundo debe acostumbrarse a la presencia de sus buques en aguas estratégicas. En este contexto, Japón y Taiwán han señalado la urgencia de fortalecer sus capacidades defensivas ante una posible escalada china. Con la administración Trump exigiendo mayor compromiso de sus aliados, países como Australia, Japón y Corea del Sur evalúan aumentar su gasto militar y consolidar nuevas alianzas regionales. Mientras tanto, la creciente presencia de China en aguas estratégicas sugiere que el gobierno de Xi Jinping está tanteando qué tan lejos puede llegar con estos nuevos movimientos. Y por otro lado, les contamos que el Kremlin descartó este jueves la posibilidad de que tropas europeas sean desplegadas en Ucrania como parte de una misión de paz y calificó las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron como una provocación directa contra Moscú. En un discurso televisado, Macron afirmó que Rusia es una amenaza para Francia y Europa, anunciando que la próxima semana se reunirá con líderes militares europeos dispuestos a enviar tropas a Ucrania tras un eventual acuerdo de paz con Moscú. Además, insinuó la posibilidad de compartir la disuasión nuclear francesa con otros países europeos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó el discurso de Macron como una amenaza directa contra Rusia, comparándolo con los líderes que en el pasado intentaron invadir el país. Además, el Kremlin advirtió que consideraría cualquier despliegue de tropas europeas como una presencia de la OTAN en Ucrania. Mientras Europa endurece su retórica, Rusia sigue avanzando en el campo de batalla, reforzando su ejército con 180.000 nuevos soldados y consolidando su control sobre casi el 20% del territorio ucraniano, incluidas regiones estratégicas en el este y sur del país. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el gobierno interino de Siria reafirmó su compromiso de eliminar cualquier arsenal químico restante del régimen de Bashar al-Assad, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Asad al-Shibani, en una reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya. Al-Shibani pidió apoyo internacional para completar este proceso y señaló que el nuevo panorama político ofrece una oportunidad para cerrar este capítulo oscuro en la historia de Siria.
El gobierno interino de Siria anunció su compromiso de destruir cualquier arsenal químico restante del régimen de Bashar al-Assad, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Asad al-Shibani, en una reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya. Al-Shibani aseguró que su administración busca poner fin a este doloroso legado, pero advirtió que necesitará apoyo internacional. Aunque el régimen de al-Assad negó el uso de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas documentó su uso en varios ataques, incluyendo el de Douma en el 2018, donde el ejército sirio habría lanzado gas cloro sobre edificios residenciales, matando a al menos 43 personas. Tras el ataque con gas sarín en Ghouta en el 2013, que dejó a cientos de muertos, al-Assad accedió a destruir su arsenal químico, aunque se ha cuestionado la veracidad de su declaración. El director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Fernando Arias, afirmó que la nueva situación política representa una oportunidad histórica para completar la eliminación de estas armas. Un equipo de la organización viajará a Damasco en los próximos días para inspeccionar sitios sospechosos. Además, al-Shibani se reunió con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para evaluar la posibilidad de llevar ante la justicia a los responsables del uso de armas químicas. Aunque Siria no es miembro de la CPI, el gobierno interino podría aceptar su jurisdicción, como lo hizo Ucrania en su conflicto con Rusia. Con esta información hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.